Bienvenidos y bienvenidas a Eduserie Podcast, tu podcast educativo. Bueno, Ale, parece que el Minedu está con ganas de querer empezar a censurar todo lo que tiene que ver con género, todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral y todo lo que tiene que ver con lo que pasó con el conflicto armado interno. Bueno, con todo lo que es la censura de libros, ¿no? Más o menos ahí que... ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado para llegar a esto, Ale? Sí, Johnny, al parecer el nuevo ministro está siguiendo una recomendación de la ministra anterior, Miriam Ponce, que en su gestión sugirió retirar estos términos de los libros o retirar los libros mismos, lo cual es preocupante, ¿no? O sea, creo que como en cada área los expertos recomiendan, ¿no? Hablar del conflicto armado interno es necesario para que no se vuelva a repetir. Hablar de educación sexual integral es necesario para prevenir embarazos adolescentes, incluso abusos. Tiene su importancia, ¿no? Y creo que en cada país se trabaja estos temas, incluso en nuestra misma región, en Argentina, en Uruguay, en Chile, que son los que mejor están. Y creo que ¿por qué no el Perú tendría que seguir esa línea de mejora y en lugar de estar retrocediendo, ¿no? Uh-huh. Es que sí, parece que es más, bueno, me da la impresión en realidad por todo lo que se ha publicado, que es como un berrinche del propio partido. En realidad, no, bueno, como recordaremos, la ministra anterior era fujimorista y bastante conservadora y pertenece a grupos conservadores. Entonces hay como que esta idea o esta, vamos a decirle, agenda, presuntamente por si acaso, de que se quiere censurar todo lo referente a lo que el partido representa, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya todos más o menos sabemos a qué se relaciona Fuerza Popular, ya que era de ese partido, porque también en los libros de texto se está censurando lo que son palabras como conflicto armado interno, palabras como precisamente se hizo una búsqueda. Me parece que se revisaron más de 700 libros de textos, tanto en primaria y secundaria, y lo que se está queriendo hacer es que si fue conflicto armado interno, cambiar por terrorismo. Entonces, precisamente que es algo por lo que han venido renegando desde hace ya bastantes años, ¿no? Que principalmente hay que entender pues que conflicto armado interno es un conjunto grande, no es como que y terrorismo es algo que está dentro de este conjunto, ¿no? Es el término oficial que utiliza el Estado peruano y también el término oficial que utilizan las instituciones internacionales para referirse a lo que pasó en el terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, parece que precisamente hay una agenda de querer tachar de zurdos, de izquierdistas, de progres a todo aquel que utilice estos términos, ¿no? Y bueno, entonces eso es lo que se está haciendo, ¿no? Ya que el Minedu ahorita está, pues, siguiendo estas recomendaciones de la ministra anterior, ¿no? Sí, Johnny, también lo que tú dices, ¿no? El uso del término o el no uso es peligroso. Yo, por ejemplo, aquí en Cajamarca, donde estoy, he conocido personas que están en la política que prácticamente no pueden usar el término género porque ya el resto lo ve mal. Estratégicamente, obviamente, tratan de que en la ordenanza salga con otro nombre. O sea, es como un juego de palabras que obliga a que un gobierno que sí es consciente tenga que mover cosas para que los partidos conservadores o los padres estén contentos y estén tranquilos, cuando en realidad, como en cualquier carrera, ¿no? Si tú hablas de ingeniería civil, le preguntas a un ingeniero. Si tú hablas de educación, es a un educador experto en el tema, es a un psicólogo, a alguien relacionado al tema que es experto. Entonces, no es una recomendación abierta por recomendación abierta, ¿no? O sea, hay gente que está especializada en esto, no solo en el Perú, sino que de acuerdo a cómo se mueve el mundo y cómo avanzan las cosas. Y la terminología también. Entonces, había incluso un texto sobre alimentación que decía que también influye un poco el género. Obviamente se refiere a género en lo global. También están vetando ese texto solamente por esa pequeña palabra, lo cual es ilógico, ¿no? Entonces sí, es un tema complejo porque entendemos también que los papás quieren ser parte, pero como en todo en la vida hay expertos y hay especialistas que orientan hacia dónde van estas cosas en cada país, ¿no? Entonces creo que sí es peligroso que empecemos a vetar cosas en las que se ha venido avanzando solamente por caprichos de partidos conservadores. Es que totalmente son caprichos, justo lo que tú mencionas, ¿no? Incluso hay un libro de texto me parece que se llama Finanza para Todos, que está enfocado en estudiantes de secundaria,
Y bueno, de hecho es algo que muchos de los padres solicitan, ¿no? Como que hay que estudiar finanzas, que a nuestros hijos les enseñen sobre finanzas en la escuela, ¿no? Y este libro también ha sido revisado y también está siendo está en la mira de Beto, porque solamente en uno de sus ejemplos utiliza el término conflicto social, ¿no? Entonces, precisamente por palabritas, no solamente va a causar, si se hace el cambio, costos millonarios en los cambios de texto, sino que también se está haciendo pues solamente por un capricho político en realidad, ¿no? Y eso, como tú dices, también es peligroso porque, a ver, estamos hablando de términos que no son opuestos, ¿no? O sea, seguimos hablando del mismo tema, entonces, ¿por qué hacerlo, no? Sí, Johnny, creo que ya un último punto para ir cerrando es que hay gente que piensa que está mal, por ejemplo, estudiar esta etapa de conflicto armado interno. Hay gente que piensa que está mal hablar de género, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces, también hay que tener un poco de cuidado en ese sentido porque primero se veta la palabra y luego el tema, y entonces también es un riesgo para la educación, ¿no? Totalmente. Y es que, bueno, tratemos ahorita, bueno, como que ya resumiendo para cerrar, como dices, ¿no? Las palabras ahorita más vetadas son todo lo que tiene que ver con conflicto armado y todo lo que tiene que ver con género y educación sexual integral, ¿no? Y como tú decías, es peligrosísimo. Nosotros como educadores y yo como psicólogo, por nuestra experiencia, por la literatura que hemos revisado, sabemos que la mejor manera de trabajar estos temas es desde la prevención, ¿verdad? Entonces, no vamos a empezar a hablarles de educación sexual integral, por ejemplo, cuando ya salen del colegio, ¿no? Cuando ya tenemos la data, ¿no? De que los estudiantes de secundaria empiezan en promedio su vida sexual a los 14 años, ¿no? Entonces, si tú quieres que lo hagan con responsabilidad o informarles o que tengan una vida saludable sexualmente hablando, se lo tiene que hacer desde antes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué empezar a vetar eso, no? Y bueno, también en todo lo que tiene que ver con conflicto armado, de hecho, hay preguntas en específicos en libros de texto sobre qué entienden por dictadura, que dictadura es algo que se nos pasó, pero también es una palabra que se está vetando. Entonces es como también vetar la palabra dictadura, eso ya es incluso acercarnos a países un poco más dictatoriales, ¿no? O sea, sacar esa palabra es como, porque todos necesitamos entender la noción precisamente para que eso no se repita en este país, ¿no? Sí, Johnny, yo creo que lo reduciría también todo. Hay una frase de Jaime Saavedra que está en su libro y que también siempre la dice, que en educación no hay que inventar la pólvora, ¿no? O sea, ya hay cosas que están hechas, que están probadas en muchos países en desarrollo y que tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Y estos países en desarrollo hablan de estos temas porque es importante hablarlos para no repetir las mismas cosas como decía antes, para prevenir, como decías tú también, y en general, ¿no? Para hacer una mejor sociedad. Y creo que en eso se resume un poco también, como que la idea general. Uh-huh. Sí, bueno, básicamente eso es lo que ha pasado con el Minedu. Ahorita el Minedu está, bueno, envuelto en todas estas situaciones, por llamarlo de alguna manera. Así que si pasa algo nuevo, pues lo estaremos aquí informando y comentando, ¿no? Así que nos vemos en la próxima, ¿no?